Les contamos que el Centro de Estudio del Ministerio de Educación informó que la tasa de vinculación se redujo de 1,66% a 1,57% entre 2023 y 2024. Esto en términos numéricos significa que llegaron a ser 47.509 los estudiantes desvinculados, lo que quiere decir además que los establecimientos lograron mantener a más de 3.300 escolares más que el año anterior. Queremos conocer estas cifras porque estas cifras se tienen de dulce y a gras como todo cuando la vemos en aspectos más detallados, y lo conversamos a esta hora con Raúl Perry, gerente de programas de Fundación San Carlos de Maipo. ¿Cómo está, Raúl? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por poner el tema encima de la mesa. Sí, un tema importante porque, claro, parece celebrarse y obviamente que se tiene que hacer, pero desde una perspectiva que no debemos dejar de visualizar, y que quiere decir que de todas maneras se sigue habiendo alumnos que están en condiciones que no están nuevamente vinculados. ¿Cómo ven ustedes este dato? Lo vemos con preocupación, pero no solo por la cifra, porque efectivamente es una cifra que es un poco mejor que el año pasado, no es tan buena como lo que había antes de pandemia, pero esconde algo, y eso es lo que realmente nos preocupa en la Fundación San Carlos de Maipo. ¿Qué esconde? Fíjate que si nosotros miramos lo que pasa en educación parvularia, a propósito de que hoy día estamos en la efeméride del Día de la Parvularia, claro. Si nosotros miramos lo que pasa en educación parvularia, el 20% de los niños entre 4 y 5 años que deberían estar yendo a jardín no van. Eso es 12 veces el problema de inasistencia que se produce en el resto del sistema escolar. Y explica de una u otra forma también nuestras complicaciones para mantener escolarizado a los niños. ¿Y cuáles son las razones de esa no asistencia? Es una muy buena pregunta, porque detrás de eso hay varias cosas. Está, por ejemplo, el tipo de funcionamiento de los sistemas parvularios, en el fondo. ¿Se adaptan o no se adaptan a la jornada de los papás? Hay una cierta desvaloración de la educación parvularia. Es curioso que el decil más pobre de la población, el quintil más pobre de la población, manda menos a sus niños. Y la brecha es más grande que en el quintil más rico. Entonces, ahí cuando no se está viendo que es importante, cuando además no es obligatoria la educación parvularia o enviar a los niños incluso al jardín antes de que llegue el prekinder, eso también le quita como la sensación de, bueno, ¿es importante esto realmente? Porque si no es obligatorio, entonces no es tan importante. Y eso hace que tengamos muchos niños desescolarizados en esa etapa. Es una etapa fundamental para formar todas las habilidades que vienen después. Entonces, si nosotros, esto es como, seguimos buscando la aguja donde hay luz, porque parece que aquí donde está el 1,5 parecería que hay luz, cuando el problema, la llave perdida está en otro lugar, y ese es el lugar en el cual como sociedad tenemos que poner el ojo, y lamentablemente estamos poniendo muy poco ojo. Sí, Raúl, además uno tiende a comparar, por ejemplo, situaciones que puede vivir de cercanos y efectivamente, ya si es para complicado de una familia con algo más de recursos, hacer todas las coordinaciones correspondientes, de llevar al hijo y teniendo ciertas condiciones económicas que le permiten tener la disponibilidad de movilidad, de acceso, tener posibilidad de una persona que los acompañe, que los ayude, no así en los segmentos con menos recursos. Entonces, eso también es una incidencia que debiese trabajar como política pública, y esa es la pregunta. De todas maneras, o sea, efectivamente, esa es una de las políticas públicas a las cuales debería dársele acento, porque efectivamente, claro, el 80% suena no tan complejo, pero si nosotros le sumamos toda la edad de los niños bajo los 6 años, podemos llegar a que el 50% de los niños que deberían estar yendo a algún establecimiento formativo no lo están haciendo. Mi hijo mayor, mi hijo menor partieron yendo a jardines al año y medio, a los 2 años, porque ellos querían ya empezar una cierta interacción con otros niños, y los niños de todo el país probablemente podrían verse muy beneficiados de ese tipo de interacciones y formaciones, y podríamos cambiar la cara del país si le diéramos acento ahí. Pero si no tenemos una infraestructura, horarios, disponibilidad de jardines abiertos, importancia dada desde la política pública y desde el discurso de las autoridades, estamos construyendo menos de lo que necesitamos en un momento crucial del desarrollo de las personas. ¿Y qué política pública puede ser efectiva? Bueno, yo diría que hay dos grandes cosas que hay que poner encima de la mesa. Uno, efectivamente, como comentábamos, cómo adaptamos los horarios a que las personas se inscriban, cómo hacemos el kinder obligatorio, cómo transmitimos y somos insistentes en hacer ver que efectivamente la educación preescolar es muy útil, cómo aumentamos también los cupos que están disponibles en los jardines infantiles para poder justamente dar más posibilidades de llevar a los niños a los jardines. Y finalmente hay un tema de convicción. O
sea, hablamos muy poco de esto. Cuando hablamos de la escolarización estamos pensando siempre en los colegios y estamos hablando muy poco del valor que puede tener la educación preescolar en la construcción del desarrollo. Así que ahí hay una preocupación importantísima a seguir. Y sabiendo, comprobado que esa etapa es tan fundamental. O sea, hoy día si queremos cambiar muchísimas cosas, parte ahí, parte en esa etapa, y que no haya una preocupación en real es bastante inquietante. Ahora, después ya dejando ese grupo, ¿qué otro rango etario es el que les preocupa de personas de jóvenes que están desescolarizados? Yo diría que el segundo tramo donde uno puede establecer alguna cierta preocupación está en los adolescentes, preadolescentes, sobre todo la transición de octavo básico, primero medio, que es históricamente un momento muy crítico de la transición. Y ahí es donde uno puede pensar en otra situación que nuevamente no está bajo la lupa o el foco donde ponemos la atención. Y es en el rol de los padres, madres y cuidadores en esa etapa del desarrollo. Ajá. Ha existido cierta tendencia a decir como, bueno, vamos a cooperar a los niños hasta los 14 y después, bueno, ya tomarán sus decisiones, pero lo que nos va mostrando la evidencia es que los padres podemos ser fundamentales en ese momento del desarrollo y muchas veces no tenemos todas las herramientas para volver a conectar con nuestros hijos en un momento en que tienden a distanciarse. Entonces, políticas públicas que fomenten buenas instrucciones en parentalidad se pueden transformar en mecanismos protectores para que nuestros preadolescentes sigan los patrones que les ofrecemos los padres de escolarización, de asistencia al colegio, de aprendizaje, de nuevas metas. Y eso es algo que se puede formar, eso es algo que en Chile existen como programa y que serían fundamentales promover y difundir para aumentar en nuestros cuidadores este rol protector sobre sus preadolescentes y adolescentes. Y una etapa también compleja, y más aún hoy día cuando vemos, y como lo analizan ustedes también, muchos de estos jóvenes que dejan de asistir a los colegios, a los establecimientos educacionales, y no solamente dejan, sino además son capturados por bandas del crimen organizado, y ahí la problemática se multiplica en cuanto a sus efectos negativos, y es difícil en ese contexto, en esos segmentos, pelear en contra de lo que le están ofreciendo en ese minuto. ¿Se ve así esa realidad también? O sea, de todas maneras. Y por eso mismo, igual como hablábamos en el preescolar, aquí hay que tomar este toro, digamos, por las astas antes. En el fondo, déjame hacer una metáfora biológica, digamos. Nosotros hemos conocido personas probablemente que han tenido algún tipo de enfermedad complicada como el cáncer, y si se detecta muy tarde, las probabilidades de éxito son bajas. El tratamiento deja secuelas, es más caro, es más complejo. Pero cuando se ataca antes, apenas está empezando, el tratamiento puede ser más exitoso, es más barato, deja menos secuelas. Ahora, la clave es ir a las causas que pueden alterar completamente la trayectoria del cáncer. Si yo dejo de fumar, probablemente mis posibilidades de tener cáncer al pulmón son mucho más bajas. Si nosotros a los 11, a los 12, tenemos buenos programas de intervención parental que preparen lo que va a venir después en una adolescencia, lo que puede cambiar para esos niños y para esos padres puede ser completamente significativo. Entonces, formar ahí esas nuevas conexiones en donde los padres nos transformamos en agentes más acompañantes del desarrollo de los niños. En vez de establecer reglas muy estrictas, negociamos con nuestros adolescentes, aprendemos a escucharlos para ver lo que nos tienen que decir. Es muy probable que mantengamos el vínculo. Y con el vínculo se pueden proponer formas de vida. Y yo si yo tengo un vínculo con mi adolescente, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Mantente alejado de la droga, mantente alejado del alcohol, y él me va a escuchar. Entonces, ahí eso se forma, se aprende como se aprende a sumar o se aprende como se aprende a jugar al fútbol, hay que entrenarlo. Y eso se puede entrenar, existen buenos programas en Chile para hacerlo, hay que aprovecharlo, hay que masificarlo. Muy bien, Raúl Perry, gerente de programa de Fundación San Carlos de Maipo, muchísimas gracias por estos minutos, que les vaya muy bien en su obra. Muchas gracias, Cristian.